Es el año 2011 y Rusia se desgarra por dentro. Una guerra civil estalla entre el gobierno y los ultranacionalistas, quienes buscan restaurar el antiguo esplendor soviético. Mientras el país se hunde en el caos, en el estrecho de Bering, un equipo del Servicio Aéreo Especial Británico, liderado por el capitán John Price, realiza una incursión a un carguero estonio. En sus bodegas descubren un contenedor con una ojiva nuclear destinada a una organización terrorista árabe, pero antes de que puedan asegurar el dispositivo, el barco es atacado por cazas enemigos. Los británicos logran escapar con el manifiesto de carga, aunque el novato del equipo, el sargento Asaf Maktavish, apenas logra salir con vida. Mientras tanto, en Medio Oriente, Khaled al-Assad lidera un golpe de estado en Arabia Saudita. En cadena nacional asesina al presidente al-Fulani y toma el poder. Al-Assad es despiadado con una ideología ferozmente antioccidental, así que Estados Unidos responde con una invasión buscando restaurar la democracia. En la madrugada del segundo día, el mismo equipo SAS se infiltra en el Cáucaso ruso para rescatar a un informante clave, Nikolai, un agente encubierto dentro de las filas ultranacionalistas. Con ayuda de una unidad del ejército ruso leal al gobierno, logran extraerlo, y Nikolai revela que los golpistas en Medio Oriente podrían tener en su poder un artefacto nuclear ruso. Esa misma tarde, una unidad de infantería americana es enviada a capturar a al-Assad. Las fuerzas estadounidenses atacan una estación de televisión donde se cree que el líder transmite en vivo, y luego se sumergen en un combate urbano en una ciudad al sur de la capital. En paralelo, el equipo británico y Nikolai intentan llegar a una casa segura en Hamburgo, pero su helicóptero es derribado, obligándolos a realizar un aterrizaje forzoso en una granja. Luego de evadir patrullas ultranacionalistas y derribar un helicóptero enemigo, reciben apoyo aéreo de un AC-130 de la Fuerza Americana, que les permite avanzar por territorio hostil hasta ser rescatados en un deshuesadero. Al llegar el tercer día, Estados Unidos lanza un asalto a gran escala contra el palacio presidencial de al-Assad, ignorando las advertencias del SAS sobre la posible presencia de un arma nuclear. Mientras los SEALs de la Marina irrumpen en el palacio y los equipos NES intentan desactivar el dispositivo, los marines combaten las fuerzas terrestres de al-Assad, pero el desastre se desata. Durante la retirada, la ojiva nuclear se detona, arrasando con la ciudad y con todos los que estaban en ella, y entre los caídos está Jackson, quien muere cuando el helicóptero en el que evacuaba con su pelotón es derribado por la onda expansiva. Negándose a creer que al-Assad haya muerto, el capitán Price lidera un equipo de ataque del SAS en una operación contra un piso flanco ubicado en un pueblo de Azerbaiyán. El asalto es rápido y preciso, las fuerzas ocupantes son erradicadas y al-Assad finalmente es capturado. Durante el interrogatorio, el teléfono de al-Assad suena y Price contesta. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, no lo duda, ejecuta a al-Assad con un disparo seco, pues el hombre que llamaba era Imran Sakaev, el verdadero líder de los ultranacionalistas. Con el ambiente cargado de tensión, Price decide contar una historia que pocos conocen, una misión encubierta en Pripyat, Ucrania, en 1996. Tras el desastre de Chernobyl y el colapso de la Unión Soviética, Sakaev aprovechó el caos para enriquecerse con la venta de material nuclear. Con esa fortuna atrajo a soldados soviéticos desilusionados y fundó su partido ultranacionalista. Para detenerlo, Price, entonces teniente, fue enviado junto al capitán Macmillan en una operación negra para eliminarlo. Desde el piso superior del Hotel Poliza, Price toma posición con un Barrett M82. El disparo fue certero, pero no letal, ya que solo logró arrancarle el brazo izquierdo a Sakaev, y Macmillan asumen que el shock y la pérdida de sangre serían suficientes, así que ordena la retirada mientras un helicóptero destruye el escondite. Ya en las calles comienzan a avanzar por la ciudad hacia el punto de extracción. Los ultranacionalistas los persiguen sin tregua, y tras perderlos en un edificio de apartamentos, logran derribar un helicóptero enemigo, pero el impacto deja a Macmillan con las piernas destrozadas, y sin pensarlo, Price lo carga a sus espaldas y sigue adelante. Atraviesan la piscina azul esquivando patrullas y disparos hasta llegar al parque de diversiones abandonado. Allí, tras dejar a Macmillan junto a la rueda de la fortuna, Price coloca minas Claymore y se prepara para resistir. Los ultranacionalistas atacan en oleadas y Price aguanta a cada embestida hasta que finalmente un helicóptero estadounidense llega para rescatarlos. El SAS, los marines y las fuerzas leales rusas lanzan una operación conjunta para capturar a Víctor Sakaev, hijo del líder ultranacionalista, y luego de una ardua persecución lo acorralan en la azotea de un edificio de apartamentos, buscando arrancarle el paradero de su padre. Pero justo antes de que puedan interrogarlo, Víctor se quita la vida con un disparo en la cabeza. Al enterarse de esto, Imran Sakaev estalla de furia y ordena que todas las fuerzas estadounidenses y británicas abandonen territorio ruso de inmediato, amenazando con represalias severas si no obedece. Pero los aliados
aliados ya saben demasiado. Zakhaev ha tomado control de un silo nuclear. El SAS y los marines se infiltran por aire en una aldea cercana con la misión de destruir las torres de transmisión que alimentan de energía al silo, y al hacerlo la energía se corta y un segundo equipo se lanza directamente sobre el silo, pero el tiempo juega en contra, porque mientras Price y los suyos se acercan, 2 misiles balísticos intercontinentales son lanzados con el objetivo de la costa este de los Estados Unidos, y con estimaciones de 41 millones de muertos impactan, así que la única opción es interceptarlos en vuelo. Los equipos británicos y estadounidenses se infiltran en el silo, luchando contra la resistencia ultranacionalista, y luego de una intensa batalla logran llegar a la sala de control y activan la autodestrucción de los proyectiles, pero la misión aún no ha terminado, porque al salir a la superficie los equipos aliados escapan en camiones, perseguidos por vehículos ultranacionalistas y un helicóptero, y cuando llegan a un puente el helicóptero enemigo lo destruye dejándolos atrapados. La batalla final es brutal e intensa, ya que uno a uno los miembros de la fuerza conjunta caen, muertos o gravemente heridos, y justo aquí aparece Zakhaev, pero justo cuando todo parece perdido, las fuerzas leales rusas destruyen el helicóptero y se suman al combate, y en medio del caos, Soap se abre paso entre los disparos y acribilla a Zakhaev, poniendo fin a su reinado del terror. La historia continúa 5 años después en pleno corazón de Afganistán, donde el sargento Foley dirige el entrenamiento de reclutas del Ejército Nacional Afgano. Aquí se encuentra entrenando al soldado Allen, quien se entera que el general Shepard está buscando a alguien de su unidad para una serie de operaciones especiales, y si Allen continúa destacándose podría ser el elegido. Luego de completar el recorrido, Allen se reúne con su escuadrón, debido a que los Rangers han perdido una ciudad en la zona roja de Afganistán y la misión es recuperarla. El pelotón de Foley inicia el avance con fuego de contención, mientras un tiendepuentes trabaja sobre una estructura destruida. Una vez cruzan, observan como una pareja de F-15 bombardea un edificio ocupado por fuerzas talibanes, y al llegar al otro lado reciben una orden inesperada: solo disparar en defensa propia. Sin embargo, esta restricción los deja vulnerables y pronto caen en una emboscada. Con maniobras rápidas logran salir con vida. Foley, Allen y el resto del escuadrón se dirigen a despejar una escuela desde donde se concentra el fuego enemigo, y luego de asegurar el área llegan al punto de extracción, donde los espera el general Shepard. Impresionado por el desempeño de Allen, Shepard lo reasigna a la 141 para una operación especial. Esta unidad de élite, formada entre 2011 y 2016, tiene el objetivo de capturar o eliminar a Vladimir Makarov. Entre sus miembros están el capitán Zog McTavish y el sargento Gary Roche. Ambos embarcan en la misión máximo riesgo, infiltrándose en una base en la cordillera de Tian Shan, Kazajistán, para recuperar el módulo ACS de un satélite accidentado. Afortunadamente logran el objetivo, pero son descubiertos y sin tiempo que perder escapan a toda velocidad en motos de nieve rumbo a una zona de extracción alternativa, mientras las fuerzas enemigas los persiguen sin tregua. El momento ha llegado. El soldado Allen, seleccionado por el general Shepard para una operación especial, recibe una misión que lo coloca en el corazón del peligro: infiltrarse en el grupo terrorista de Vladimir Makarov y ganarse su confianza. Para lograrlo debe participar en un atentado brutal en el aeropuerto internacional de Moscú, y justo antes de que comience la masacre, Makarov da una orden precisa: nada de ruso, con el objetivo de encubrir la nacionalidad de los atacantes, y lo que sigue es una carnicería. Civiles y policías antimotines son asesinados a sangre fría, sin piedad ni distinción. Allen, obligado a participar, se convierte en testigo directo del horror. Al final de la operación, un hombre de Makarov llega en una ambulancia para extraer al grupo. Todos suben excepto Allen. Makarov lo ha descubierto y lo asesina sin vacilar, revelando su verdadero plan: dejar el cadáver de un soldado estadounidense en medio de la masacre para que Rusia culpe a Estados Unidos y declare la guerra. La 141 queda paralizada. Necesitaban pruebas que vincularan a Makarov con el atentado, pero con Allen muerto no tienen cómo demostrarlo, y la única pista que les queda son los proyectiles utilizados por los terroristas. Así que al analizarlos descubren que provienen de Brasil, y sin perder el tiempo, Soap, Goss y Roche, junto con Roy Smith, se dirigen a Río de Janeiro con el objetivo de capturar al traficante de armas Alejandro Rojas, quien abasteció a Makarov y a sus hombres con armas y municiones para el atentado. Primero capturan a su asistente y luego se infiltran en las favelas para capturar al propio Rojas. El terreno es hostil. Milicianos leales al traficante defienden cada callejón, cada azotea. La lucha es intensa. El equipo avanza entre fuego cruzado, esquivando emboscadas y enfrentando una resistencia feroz. Finalmente, cuando Rojas intenta escapar, Soap lo embosca y lo captura, pero el daño ya está hecho.
Aunque la 141 ha conseguido al proveedor de armas, Rusia culpa directamente a Estados Unidos y lanza una invasión a gran escala, centrando su ofensiva en Washington DC. En medio del caos, el equipo del sargento Foley, el cabo Doom y el soldado Ramírez recibe la orden de proteger el noreste de Virginia. Mientras tanto, luego de la captura de Alejandro Rojas en Brasil, la 141 descubre que hay alguien a quien Makarov odia más que a los propios estadounidenses, un prisionero encerrado en un gulag. El equipo logra escapar de las favelas en helicóptero junto a Nikolai, cuyo transporte los espera en los tejados. Durante la extracción, Roach cae a tierra y se ve obligado a correr entre milicianos armados para reunirse con sus compañeros, y por suerte lo consigue, y ahora Soap y su equipo se dirigen a un submarino que los llevará a la prisión secreta. En paralelo, los Rangers son enviados a destruir una serie de cañones antiaéreos con el apoyo de un vehículo Striker. Luego de esto, el general Shepard les encomienda una misión de rescate en una casa particular, pero al llegar descubren que el prisionero ha muerto. La 141 lanza una operación sobre una plataforma petrolífera con el objetivo de rescatar a varios rehenes civiles y desactivar los sistemas de misiles tierra-aire que podrían interferir más adelante, y una vez asegurada la zona, los marines llegan para tomar el control. Finalmente, el equipo se dirige al gulag y al infiltrarse descubren que el prisionero es nada menos que el capitán John Price, desaparecido desde los eventos del primer juego. Pero la extracción no es sencilla, y en medio de intensos combates logran liberar a Price y escapar antes de que el gulag sea destruido. Mientras tanto, los Rangers luchan por defender Washington DC, ahora casi completamente invadida, y descubren que el punto de evacuación civil en el monumento a Washington está siendo asediado, así que se posicionan en un edificio cercano para ofrecer fuego de contención. El equipo logra subir en un helicóptero segundos antes de que el edificio sea tomado por las tropas rusas, y durante la huida Ramírez opera la minigun montada en el helicóptero, atacando vehículos enemigos y equipos de RPG, pero el helicóptero es alcanzado y cae, y Ramírez queda inconsciente, y al despertar se encuentra rodeado por fuerzas rusas, y con pocas municiones y muchas bajas, los Rangers resisten hasta que un helicóptero de ataque ilumina el área, marcando el fin de la misión. A pesar de las órdenes del general Shepard, Price toma la iniciativa y junto a la 141 se infiltra en una base naval rusa donde se encuentra un submarino con capacidad de ataque nuclear. El objetivo no es destruir, sino desactivar, así que cuando Price accede al submarino, localiza el misil y lo lanza hacia Washington DC. Pero no es un ataque, el misil estalla en la atmósfera, provocando un pulso electromagnético de alta altitud que desactiva todos los sistemas electrónicos en tierra. El sacrificio es alto, SAT-1 y la Estación Espacial Internacional son destruidos. Sin embargo, el caos que genera entre las fuerzas rusas en suelo estadounidense le da a los Rangers una oportunidad de sobrevivir. En Washington DC, helicópteros comienzan a caer del cielo, las comunicaciones se cortan, las miras, las linternas, los sistemas de identificación, todo queda inutilizado. El equipo del sargento Foley, el cabo Doom y el soldado Ramírez se mueve a ciegas sin saber quién es aliado o enemigo, así que se dirigen al Whiskey Hotel, nombre clave para la Casa Blanca, donde el coronel Marshall prepara una ofensiva para recuperarla. Los Rangers asaltan el edificio y dentro interceptan una transmisión. El alto mando planea un bombardeo masivo sobre la ciudad, creyendo que está completamente en manos rusas, y se ordena a cualquier unidad estadounidense marcar su posición con bengalas verdes, así que el equipo se abre paso hasta el tejado, desplegando las bengalas justo a tiempo y abortando el bombardeo en el último segundo, y desde lo alto se puede ver humo verde en otros edificios, pues la ciudad ha sido recuperada. Con Washington DC asegurada, la 141 vuelve su atención al verdadero responsable, Vladimir Makarov. Shepard proporciona información sobre sus posibles escondites, así que Price y Soap se dirigen a un cementerio de aviones en Afganistán, mientras que Roach y Ghost, junto con Ozon, Scarecrow, Todd y Archer, se infiltran en un refugio en Osetia del Sur, pero todo sale mal. El equipo cae en una emboscada, solo Roach, Ghost, Ozon, Scarecrow y los francotiradores sobreviven y se abren paso hasta el refugio sin encontrar a Makarov, pero sí un arsenal de armas y los planos del atentado al aeropuerto. Entonces Roach conecta un módulo DSM al ordenador y comienza a transferir los datos, mientras los demás lo cubren. Luego de una intensa batalla, la transferencia se completa y se dirigen a la zona de extracción, pero Ozon y Scarecrow son abatidos por mortero. Roach, herido, es cargado por Ghost hasta el helicóptero, donde los espera Shepard. El general pregunta por la información y al recibir una respuesta afirmativa, Shepard con su revólver dispara a Roach. Ghost intenta
intenta reaccionar, pero también es ejecutado. Y mientras los soldados de Shepard queman sus cuerpos, la voz de Price irrumpe por radio: los hombres de Shepard nos están atacando, no confíen en él. Price y Soap descubren la traición del general Shepard en el peor momento, atrapados en el cementerio de aviones, con los hombres de Shepard por un lado y los de Makarov por el otro. Así que en medio del fuego cruzado, Price logra establecer contacto con Makarov y a regañadientes el terrorista le revela la ubicación del traidor. Junto a Rook, el conductor, intentan escapar en un vehículo, pero Rook cae por un disparo. Soap, herido, se ve obligado a tomar el volante desde el asiento del copiloto, maniobrando como puede con una sola mano, pero a pesar del caos logran llegar al avión de Nikolai y escapar del lugar. Pero la guerra personal aún no ha terminado. Price y Soap se dirigen a la guarida de Shepard, decididos a detenerlo antes de que se convierta en un falso héroe y a vengar la muerte de Ghost y Rose. En un complejo de cuevas en Afganistán, los dos capitanes se enfrentan a la compañía Shadow y tras abrirse paso entre los enemigos descubren que Shepard planea escapar en una Zodiac, así que sin perder el tiempo se infiltran en una última cueva que los lleva al río. Shepard ya está en su lancha, así que Price y Soap lo persiguen en otra mientras reciben disparos desde todas direcciones. Cuando la Zodiac de Shepard se eleva hacia un pave low, Price dispara al rotor con su lanzagranada haciendo que el helicóptero caiga, pero ellos también. Soap despierta entre los restos, herido pero decidido y armado con un cuchillo se dirige al lugar del impacto. Encuentra a Shepard y lo ataca, pero el general lo contrarresta, lo derriba y le clava su propio cuchillo en el pecho. Mientras Soap se desangra, Shepard le dice que hace 5 años perdió a 30,000 hombres en un parpadeo y el mundo no hizo nada, y justo cuando está por dispararle con su revólver, Price aparece y lo golpea salvando a Soap en el último segundo. Soap, débil, intenta alcanzar el arma, pero Shepard se le adelanta. Entonces con esfuerzo Soap se arranca el cuchillo del pecho y lo lanza clavándolo en el ojo de Shepard. Price, aún aturdido por los golpes, despierta y corre a ayudar a Soap, intentando detener la hemorragia, y justo en ese momento Nikolai llega en un helicóptero para sacarlos de allí. La historia continúa apenas unas horas después del asesinato del general Shepard. El capitán Price y Nikolai evacúan rápidamente a un Soap gravemente herido y al borde de la muerte. Lo trasladan a un piso franco ubicado en India, donde los esperan soldados rusos leales a Nikolai. Allí Soap recibe atención médica de emergencia, pero la situación se complica cuando un grupo de mercenarios, bajo las órdenes de Makarov, rodea la casa con la intención de eliminarlos a todos. Durante la batalla, el médico que atendía a Soap es abatido, lo que obliga a Yuri, un ex Spetsnaz y el mejor soldado de Nikolai, a intervenir. Con rapidez y precisión le administra una inyección de adrenalina a Soap para mantenerlo con vida, y luego de una intensa batalla y gracias a un vehículo blindado y con Yuri casi muriendo ahogado, apenas logran salir con vida. Con Rose y Ghost muertos, la 141 es declarada renegada y se emite una orden de captura internacional contra Price y Soap. Ante esta situación, el equipo decide desaparecer durante 2 meses, mientras Makarov también se oculta en las sombras. Mientras tanto, en Nueva York, un equipo de la Delta Force conocido como Metal 01, integrado por el sargento Derek Frost, Grinch, Rock y liderado por Sandman, entra en acción. Sus operaciones permiten la retirada del ejército ruso de la zona del Bajo Manhattan y del río Hudson. Además, logran destruir un dispositivo que interfería con las comunicaciones estadounidenses, ubicado en la cima del edificio de la Bolsa de Nueva York. Luego, junto al equipo SEAL, asaltan un submarino ruso y utilizan sus misiles de crucero para atacar a la armada rusa, provocando la retirada de las fuerzas invasoras del territorio estadounidense. 2 meses después, el 4 de octubre, el presidente ruso Boris Borshevsky anuncia su intención de firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos durante una cumbre en Hamburgo, Alemania. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando hombres de Makarov secuestran el avión presidencial en ruta a Berlín y lo obligan a estrellarse. El agente Kharkov intenta escoltar al presidente, pero luego de un error en la evacuación aérea es asesinado por Makarov. El líder terrorista logra capturar a Borshevsky y planea secuestrar y torturar a su hija Alena, con el objetivo de forzar al presidente a entregarle los códigos de lanzamiento del arsenal nuclear ruso. Con el tiempo, Soap logra recuperarse lo suficiente como para volver al combate, y junto a Yuri sigue el rastro de Makarov hasta Sierra Leona, donde descubren indicios de trato de armas que lo involucran. La 141 se dirige a uno de los almacenes señalados, pero al llegar lo encuentran vacío, y sin perder el tiempo avanzan hacia una iglesia en el centro del pueblo, aunque llegan demasiado tarde, ya que la carga ya ha sido
sido retirada. Al revisar el manifiesto del envío, Price descubre que se trata de 3 paquetes con armas químicas destinados a ser distribuidos por toda Europa para ataques coordinados en París, Berlín y Londres. Mientras tanto, en Londres, un equipo SAS liderado por el sargento Waldorf es desplegado para evitar el uso de las armas químicas, así que aseguran los astilleros del río Támesis y persiguen a los terroristas por los túneles del metro. Ya en la superficie, junto a la policía de Londres, logran acorralar un camión y lo acribillan. Sin embargo, descubren que han estado siguiendo un señuelo, pues el verdadero camión con las bombas explota en otra zona de la ciudad. Docenas de ataques similares se ejecutan con éxito en otras ciudades importantes de Europa Occidental. En Hamburgo, el equipo Metal es desplegado para rescatar al vicepresidente de los Estados Unidos, justo después de que el ejército ruso lanza una invasión terrestre en Alemania. Alarmado, contacta a su antiguo mentor, el capitán Macmillan, y le pide acceso a la inteligencia del M-16 sobre Makarov. Al principio, Macmillan se niega, recordándole que Price es un fugitivo internacional, pero Price le menciona lo ocurrido en Pripyat, y eso basta para que Macmillan acceda. La información obtenida los lleva hasta Bosaso, Somalia, donde opera un jefe militar llamado Warabe. Luego de los ataques químicos, la 141 y los hombres de Nikolai se infiltran por la fuerza en Bosao para encontrar a Warabe, y cuando lo capturan, Price lo interroga lanzándole una granada con el mismo gas tóxico encontrado en Sierra Leona. Con las máscaras antigas puestas, le ofrecen una a Warabe, pero solo si coopera. El jefe militar revela que su contacto era un hombre llamado Volk, aunque nunca vio a Makarov en persona. Sob lo presiona pisándole la pierna y exige saber dónde está Volk y dónde supervisó la entrega. Entonces Warabe confiesa que se encuentra en París, Francia. Luego del interrogatorio, Price le entrega la máscara antigas y le dice con frialdad: muy bien, esto es por los chicos de Hereford, y le dispara en la cabeza. Cuando están por llegar al helicóptero de extracción, un francotirador mata a uno de los hombres de Nikolai, así que el equipo corre hacia otro punto de evacuación, pero justo cuando el helicóptero llega, es derribado en medio de una tormenta de arena, y sin perder el tiempo, Price, Sob y Yuri se lanzan a buscar a Nikolai antes de que los militantes de Warabe lo encuentren. Finalmente lo rescatan y escapan de Somalia en 2 camionetas todoterreno. Con la información obtenida, el equipo Metal lanza una operación conjunta con la GIGN francesa para capturar a Volk, y con el apoyo de un AC-130 avanzan entre infantería y blindados rusos hasta llegar a las catacumbas de París, donde Volk se esconde, y luego de una intensa persecución en auto por las calles de la ciudad logran capturarlo. Y ya abajo en custodia, Volk revela que Makarov tiene una reunión programada en Praga, así que con la ayuda de Kamarov, Price, Sob y Yuri logran infiltrarse en la ciudad con el objetivo de asesinar a Makarov. Price se posiciona en el Hotel Lustig, mientras que Sob y Yuri lo cubren desde una iglesia cercana, armados con rifles de francotirador. Todo parece estar en marcha, pero el plan se desmorona rápidamente. Makarov ha tomado a Kamarov como rehén, y antes de que todo estalle, Kamarov alcanza a disculparse con Price, y luego desaparece en una explosión brutal provocada por los cientos de kilos de C4 que llevaba atados al cuerpo. Segundos después, Makarov irrumpe en la frecuencia de radio de Price y Sob: Yuri, amigo mío, nunca debiste haber venido aquí. En la iglesia, Sob exige una explicación, pero no hay tiempo para respuestas. Ambos caen por una serie de soportes hasta estrellarse contra el suelo. Mientras tanto, Price apenas logra salir con vida de la explosión que acabó con Kamarov. Yuri, aturdido por la caída, logra levantarse. Está golpeado pero vivo. Sob, en cambio, no corre con la misma suerte. Durante la caída se golpeó gravemente el pecho, lo que reabre la herida que Shepard le había causado tiempo atrás. Luego de una ardua persecución, el equipo logra llegar a una casa cercana, donde miembros de la resistencia intentan estabilizar a Sob, pero el daño es demasiado. Sob no resiste, y en sus últimos momentos le revela a Price que Makarov conoce a Yuri, pero no hay tiempo para duelo, y sin pensarlo golpea a Yuri con fuerza, haciéndolo caer por las escaleras, y le apunta listo para ejecutarlo, pero antes de apretar el gatillo le exige una explicación. Yuri, estando en el suelo, comienza a hablar, y lo hace a través de recuerdos que lo persiguen desde hace muchos años. En sus palabras se revela que en su juventud fue parte de los ultranacionalistas rusos, y fue entonces cuando conoció a Makarov. Eran amigos cercanos, estuvieron juntos aquel día en el 96 cuando Price intentó asesinar a Zakaev en Pripyat. El disparo falló, solo logró arrancarle el brazo izquierdo, y Zakaev sobrevivió gracias a Makarov y a Yuri. Después de aquel intento fallido, Zakaev les promete poder, pero Yuri con el tiempo entendió que el poder corrompe y que Makarov no buscaba justicia, sino
caos. La historia avanza hasta 2011, en medio del conflicto en Medio Oriente. Durante la búsqueda de Khaled al-Assad, Yuri y Makarov observaban la batalla desde una casa segura. Fue allí donde Makarov recibió una llamada anónima. Sin dudarlo, ordenó la detonación de una bomba nuclear. 30.000 marines estadounidenses muertos. Yuri lo presenció todo y ese día comprendió que lo de Makarov no era guerra, era maldad. El último recuerdo lo lleva al año 2016, durante la masacre en el aeropuerto de Moscú. Makarov había descubierto que Yuri lo había traicionado, así que le disparó en el pecho y lo dejó morir lentamente. Pero Yuri sobrevivió, se arrastró hasta un ascensor, subió como pudo y 10 minutos después de iniciada la masacre, llegó a la escena, tomó una pistola de un guardia muerto e intentó detenerlo, pero la herida era demasiado y cayó inconsciente. Afortunadamente, paramédicos del aeropuerto lo encontraron y lograron salvarle la vida. Desde entonces Yuri vive con remordimiento. Se considera un soldado de Rusia, no un asesino de inocentes. La traición de Makarov lo marcó y ahora lo ve como el verdadero enemigo. Price escucha en silencio y comprende el dolor de Yuri, pero no olvida, decidiendo mantener la alianza por ahora. Con la ayuda del capitán Macmillan obtienen información sobre Makarov. Los datos los llevan a una antigua fortaleza de la época de Sakaev, donde sospechan que el terrorista se esconde. Price y Yuri se infiltran con éxito, pero antes de iniciar el asalto, Price le advierte que si se separa lo dejará atrás. Durante la misión descubren que el presidente Borshevsky está secuestrado y también obtienen inteligencia que indica que su hija Alena está retenida en Berlín. Así que luego de destruir la base, Price y Yuri comparten la información con el equipo Metal. El equipo actúa de inmediato y se infiltran en una azotea para dar fuego de cobertura al equipo Granite, encargado de rescatar a Alena, pero Granite cae en una emboscada, así que sin rendirse el equipo Metal desciende a la calle y avanzan por una avenida con el apoyo de una columna de tanques del ejército alemán. Sin embargo, los rusos activan explosivos en los cimientos de un edificio cercano y la estructura colapsa aplastando a los blindados. Finalmente llegan al hotel donde retienen a Alena, pero justo cuando están por entrar la puerta explota y un grupo de rusos sale disparando. Aunque los eliminan es demasiado tarde. Un helicóptero se lleva a la hija del presidente antes de que puedan rescatarla. En una operación conjunta entre la Delta Force y la 141, el equipo se infiltra en una mina de diamantes en Siberia, donde su objetivo es rescatar al presidente ruso y a su hija. En medio de la batalla, el equipo logra localizar y liberar a los rehenes, y un helicóptero de extracción llega justo a tiempo, pero Sandman, Lynch y Trock toman una decisión que marcará el destino de todos: quedarse atrás y cubrir la retirada. Price y Yuri, este último herido, logran subir al helicóptero junto al presidente y su hija, y mientras el piloto despega, Price intenta comunicarse con Sandman, pero no hay respuesta. El silencio lo dice todo. El equipo Metal ha sido abatido por los ultranacionalistas. A lo lejos, la mina comienza a colapsar y el helicóptero escapa segundos antes de que todo se derrumbe. La misión es un éxito y el rescate del presidente pone fin al conflicto entre Estados Unidos y Rusia, pero la guerra personal aún no ha terminado. Price y Yuri siguen el rastro de Makarov hasta un lujoso hotel en Dubái. Ambos se equipan con armaduras Juggernaut, convirtiéndose en una fuerza imparable. Avanzan por los pasillos del hotel hasta que un helicóptero los ataca dentro de un ascensor, provocando que las armaduras se incendien, así que deciden dejarlas atrás. A pesar de las heridas, continúan y están a punto de alcanzar a Makarov cuando un segundo helicóptero lanza un ataque devastador sobre el balcón. El piso colapsa. Price y Yuri caen apenas escapando de una muerte segura, pero el impacto no deja ilesos a ambos. Yuri queda gravemente herido. Una barra metálica se le incrusta en el pecho y aunque Price intenta ayudarlo, Yuri lo detiene. Le pide que siga adelante y que termine lo que empezaron. Mientras tanto, Makarov intenta huir en un helicóptero, pero Price, con la determinación de un hombre que ha perdido demasiado, logra subir y sabotearlo, haciendo que el helicóptero se desplome contra el techo del edificio. Entre los escombros, Price despierta, pero Makarov también ha sobrevivido. Sale tambaleante de entre los restos, así que Price se arrastra hacia una pistola, pero Makarov se le adelanta y cuando está a punto de ejecutarlo, Yuri aparece en el último segundo e interrumpe a Makarov, pero el precio es alto. Makarov le dispara 3 veces y una de las balas impacta en la cabeza. La distracción le da a Price la oportunidad que necesitaba. Toma un cable suelto entre los escombros, lo enrolla en el cuello de Makarov y con fuerza nacida del dolor y la furia, rompe el vidrio del techo y lo lanza al vacío. Makarov muere ahorcado. Afortunadamente, Price sobrevive la caída. Se arrastra entre los restos, cubierto de polvo y sangre, y se sienta junto al cadáver de Makarov. Saca su encendedor,
amor y prende un cigarro y en silencio honra la memoria de todos los que cayeron.